Bueno, ahora en este problema tenemos el siguiente circuito en el cual tenemos que calcular el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la intensidad de corriente de Norton. Para calcular la resistencia de Thevenin lo vamos a hacer de dos formas. Una mediante el apagado de las fuentes y otro mediante el cortocircuito. Cuando hagamos el siguiente método vamos a ver la relación que hay entre los teoremas de Norton y de Thevenin. Bueno, empezamos apagando la fuente de tensión de 17.4 volts y la de corriente de 0.1 amperes y redibujando el circuito como está aquí. Aquí podemos ver que entre estas dos resistencias que tenemos ahí están conectadas, por así decirlo, en un circuito abierto. Por lo tanto podemos descartar el análisis, estas dos resistencias para el análisis, y solo consideramos la de 4 amperes, 26, la de 4 ohms 26 ohms y la de 10 ohms. Primero hay que calcular la resistencia equivalente de estas dos, puesto que las tenemos conectadas en serie. Al hacer eso nos da una resistencia equivalente 1 igual de 26 más 4 igual a 30 ohms. Esta resistencia equivalente la podemos redibujar de la siguiente manera y queda conectada en paralelo con lo que sería nuestra resistencia de 10 ohms. Sabemos que nuestra resistencia de Thevenin se encuentra en donde esté la resistencia equivalente de entre 10 y nuestra resistencia de 30. Entonces, para la resistencia de Thevenin tenemos que sería 30 que multiplica a 10 sobre 30 más 10, y esto nos da un igual a 7.5 ohms, lo cual sería nuestra resistencia de Thevenin. Ahora vamos a calcular nuestro voltaje de Thevenin. Para eso vamos a usar el método de nodos y lo vamos a hacer en nuestro circuito con las fuentes igual ya encendidas y todo como estaba. Tenemos los siguientes nodos: el nodo A, el B y el C. Pero como ya sabemos, nuestro voltaje de Thevenin es el que se encuentra entre los terminales A y B, y entonces sería nuestro voltaje que estaría circulando por aquí. Antes de iniciar el análisis nodal, en el nodo C tenemos que calcular nuevamente una resistencia equivalente entre estas dos resistencias. Aquí vemos que estas están conectadas en serie, por lo tanto aquí nos quedaría una resistencia equivalente 2 igual a 14 ohms. Esta resistencia equivalente la vamos a usar para ahora sí ya nuestro análisis nodal. Considerando solamente nuestro nodo C, tendríamos que nuestro voltaje en C sobre 14, que es nuestra resistencia que acabamos de calcular, más voltaje en C menos el voltaje de A sobre 26 ohms, y eso sería igual a nuestra corriente que está entrando al nodo. En este caso sería de 0.1 amperes, así que solo ponemos 0.1. Simplificando esto, lo multiplicamos todo eso por 364 y nos quedaría un 26 voltaje de C más 14 voltaje de C menos 14 voltaje de A, eso igual a 36.4. Ahora vemos que en nuestro nodo A está entrando un voltaje de 17.4 volts, bueno, está circulando un voltaje de 17.4 volts. Así que nosotros podemos decir que el voltaje en A es igual a 17.4. Y entonces despejamos el voltaje de A, lo pasamos hacia acá, sumando, y sustituimos el valor de 17.4. Entonces tendríamos ahora 40 voltaje de C es igual a 36.4 más 14 que multiplica a 17.4. Haciendo las operaciones aquí tendríamos que 40 de C sería voltaje de C sería igual a 280, y despejando a voltaje de C tendríamos que 280 sobre 40 sería igual a 7 volts. Sí. Ahora estos 7 volts vendrían a ser nuestro voltaje equivalente que tendremos de nuestra resistencia equivalente que sacamos entre estas dos resistencias. Pero como ya les había dicho, el voltaje de Thevenin es la que se está encontrando solamente aquí, circulando por esta parte.
que sería aquí. Así que nosotros tenemos que hacer la siguiente operación, que sería un divisor de voltaje, el cual nos dice que nuestro voltaje en OC, que es el que acabamos de encontrar, es igual a la resistencia 1 sobre nuestra resistencia 1 más la resistencia 2, y eso ahora sí por nuestro voltaje que encontramos. En este caso sería el voltaje en C. Nuestra resistencia 1 vendría a ser los 10 ohms y nuestra resistencia 2 vendrían a ser 4 ohms. Entonces, por lo tanto, tenemos que el voltaje en OC sería igual a 10 sobre 10 más 4, y todo eso lo vamos a multiplicar por 7, y eso nos da un total de 5 volts. Entonces, este voltaje que está aquí es el que estaríamos encontrando entre esta resistencia, y por lo tanto vendría a ser nuestro voltaje de Thevenin de 5 volts. Ahora vamos a proseguir con el otro análisis para encontrar la resistencia de Thevenin, que vendría a ser por cortocircuito. Para eso vamos a hacer lo siguiente: tenemos que redibujar nuestro circuito original haciendo un cortocircuito entre los terminales A y B de la siguiente manera. Borramos aquí, esto se va. Pues sería nuestro terminal A, nuestro terminal B, y este es el cortocircuito que hemos hecho nosotros para poder calcular nuestra corriente de Norton. Aquí estaría circulando una intensidad que se denomina intensidad IS, o corriente IS. Y entonces, para este caso vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a hacer un análisis nodal, pero considerando nada más lo que vendría a ser el nodo C otra vez. Aquí la diferencia que vamos a tener es que, como hemos hecho el cortocircuito, esta resistencia de aquí no la vamos a considerar para el análisis, no será considerada. Entonces vamos a decir que en el nodo C tendremos el voltaje de C sobre 4, siguiendo la trayectoria, ¿sí?, más un voltaje de C menos voltaje de A sobre 26 ohms. Y todo eso igual a la intensidad que está entrando aquí, que sería 0.1. Tenemos sale y hace este recorrido, sale y entra. Y como dije, esa pues ya no la consideramos. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 104 y obtenemos 26 voltaje de C más 4 voltaje de C menos 4 voltaje de A es igual a 10.4. Ahora sumamos nuestros voltajes y de nuevamente tenemos que el valor de nuestro voltaje en A podemos decir que es igual a 17.4. Por lo tanto tendríamos 30 voltaje de C es igual, despejamos y sustituimos el valor, y esto lo sumamos a 10.4 y nos da un valor de 80. Y ahora despejamos el voltaje de C, que sería igual a 80 sobre 30. Eso nos daría igual a 2.666 volts. Ese voltaje que tenemos aquí en el voltaje de C sería el que está aquí, pero nosotros queremos calcular el valor de ISC. Por lo tanto, vemos que ISC vendría a ser el voltaje de C sobre 4, así que decimos que nuestra ISC es igual al voltaje de C sobre 4. Sustituimos el valor que ya obtuvimos, que es de 2.666 volts sobre 4 ohms, y esto nos da un valor de 7.5, no, que diga de 0.666 amperes. Esa es la, vamos a decirlo así, intensidad que está circulando por ISC. Ahora tenemos, con ese valor vamos a encontrar nuestra resistencia ya de Thevenin. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos
que aplicando lo que vendría a ser parte del teorema de Norton, que nuestra resistencia de Thevenin es igual a nuestra voltaje de Thevenin sobre nuestra intensidad ISC, o como podría ser también igual a la intensidad de Norton, y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces esto sería igual a 5 volts, que es lo que ya habíamos calculado, sobre el valor de 0.666 amperes, y encontramos que nos da 7.5 ohms. Este resultado que acabamos de obtener mediante el análisis del método del cortocircuito es el mismo que obtuvimos mediante el análisis por el método de apagado de fuentes. Ahora vamos a escribir los circuitos equivalentes en la forma de Norton y de Thevenin. Empezamos con el de Thevenin. Tendríamos una fuente de voltaje o de tensión de 5 volts conectada a una resistencia de Thevenin que tendría un valor de 7.5 ohms, así de esta manera. Ahora, si nosotros quisiéramos escribir de manera rápida, sin tener que sacar la intensidad de Norton, en base a este circuito, lo único que tendríamos que hacer es una transformación de fuente, y veríamos que nuestra intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces tendríamos una intensidad de 0.666, sustituyendo estos valores de 5 sobre 7.5 nos da un valor de 0.666 volts, amperes, que digo, conectado en paralelo a una resistencia que sería la misma, de 7.5. Y vemos que esta intensidad que acabamos de obtener aquí sería igual, es igual pues a la que obtuvimos en el valor de ISC. Por lo tanto podemos decir que es la intensidad de Norton, y este sería el circuito equivalente de Norton, y este el de Thevenin. Y pues sería todo.